Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar en nuestro proyecto en el que ustedes han venido trabajando. Vamos a ingresar los precios. ¿Listo? Vamos a ingresar los precios de cada uno de los ítems. Entonces, como ustedes ya habían hecho... Porque yo aquí tengo hartos tubitos de papel higiénico. Incluso los iba a botar, pero... porque los estaba reuniendo para... Vamos a ingresar los precios de nuestro proyecto y vamos a colocarle el valor, el porcentaje completado que ustedes consideren. Dado que el proyecto ya está totalmente completo, no les voy a decir que lo coloque todo 100, sino quiero que hagan la variación respecto a los precios que están acá. Por ejemplo, miren, si yo coloco acá un 20, sí, claro. bueno, miren que automáticamente él me va acá diciendo cuánto es lo que falta por ejecutar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí están viendo? Como tímido soy. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, entonces voy a crearlo. Ah, bueno, ese que acabaron de ver, ese yo lo ajusté con el COVID. Entonces acá en el formato, perdón, acá en el proyecto, cambia el tiempo del proyecto. Entonces miren que acá... Entonces miren que acá tengo las semanas no laborables desde que inició el COVID. Sí, hasta la última resolución que está, que era hasta el día de hoy. ¿Sí? Y miren que ya me cambió la finalización de mi obra al lunes 18, a pesar que ya le dijera que solamente me faltaban estos días. ¿Sí? Sí, lo importante es manejar bien esa herramienta. Bueno, entonces vamos con la que ustedes han venido trabajando, vamos a subir los precios. Estamos acá, ¿cierto? Sí, esa sí la tengo. ¿Me dices a mí? ¿O esas? No, es que esa no tenía claro si era la del proyecto o la que estábamos trabajando. Entonces sí, esa sí la tengo. Ah, ok. Listo. Esa es la que hemos trabajado de ejemplo. ¿Sí? Ingeniero, o sea que tenemos que anexarle a nuestro proyecto el que hicimos para el parcial todos los precios, ¿sí? Exactamente. Y sí, o sea que trabajamos sobre la de la clase o sobre la de nuestro proyecto. ¿Aló? Sí, exactamente. Tienen que subirlo completarlo para su proyecto. ¿De dónde van a sacar esa información? La van a sacar de los precios de la gobernación. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar ahorita los precios acá de la gobernación. Pero primero vamos a aprender a gestionar nuestro presupuesto en proyecto. ¿Listo? Sí, o sea, Y por favor, ¿se me puede grabar la clase? ok, listo. Uy, sí, gracias. ¿Y mañana tenemos clase o no? Ya les digo qué vamos a hacer respecto a eso. Ya empezó. Esperen, no ha podido iniciar la... ¿Quién más faltará? Es que me dice que apenas inicie la grabación. Bueno, lo que siempre parece que no se pueden ingresar personas que no sean de las que ingresan con el, ¿cómo se llama? Con el correo no institucional. ¿Será que ya están todos? De hecho, y demás, ¿no? Dos. Así.
Sí, que me sacó a Camila Robles, de la reunión. Pero yo también estoy con correo o aparte y no me saca ninguno. Pero mira que salieron 2 personas, pero no sé por qué. De pronto por el internet dije porque yo también estoy con el correo personal y no. Ah, ok, listo. No, pero creo que es cuando empiezas la grabación. ¿Cómo, Diana? Que eso siempre pasa. Que siempre que envías a alguien. Ah, ¿pero será que logra ingresar? Ya revisamos rápidamente el WhatsApp a ver si fue que lo escribieron. Sí, después de que uno entra una vez ya puede volver a entrar así esté grabando. Ok, bueno, listo. Entonces, mire, vamos a crear acá una nueva actividad, ¿listo? Entonces vamos a desplegar acá el project. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están viendo? Sí, Inge. ¿Sí? Señor. Entonces acá yo le voy a agregar una nueva actividad. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a empezar con porcentaje completo. ¿Listo? Entonces miren, acá ya tenemos todo el porcentaje completado. Me avisa cuando lo vayan haciendo. Ya, profe. ¿Listo? Y ahora vamos a... Ingeniero, disculpe, ¿cómo sacó eso de porcentajes completados? Acá le decimos agregar nueva columna. Y seleccionamos porcentaje completado. ¿Sí? ¿Sí, Camila? Ya, ingeniero, gracias. ¿Sí? Listo. Todos vamos ahí. Bueno, vamos a agregar ahora lo que es costo. Y ahora voy a colocar los porcentajes completados. Al 100% por acá. Dije qué pena me podría repetir ese paso del porcentaje completado, qué pena es que no me deja. Ok, mira, vas a una nueva casilla. Le dices acá, agregar nueva columna. ¿Sí? Solamente dándole clic acá. Si no te aparece esto, mira, eso normalmente aparece así. Lo corres. Ah, ok. Listo, Inge. Gracias. ¿Sí? Bueno, revisas cuando ya no esté. Sí, listo, ya, Inge. Ya pues. Entonces dejemos chequear. Ah, mira, que yo lo voy a dejar. Miren que inmediatamente me ha colocado chulito, ¿sí? En cada una de las actividades completadas. ¿Sí? Sí, Inge, sí. Y él me va modificando nuestra ruta crítica a medida que yo vaya cumpliendo actividades. Quiere decir que a medida que nosotros vayamos avanzando en el proyecto, esto se tiene que ir monitoreando siempre. ¿Listo? Yo no me quedé ¿Dónde te quedaste? en la parte, o sea, ya
seleccioné una casilla, ya le puse completando y ahí quedé. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Ah, bueno. Es que vi unos cositos ahí. ¿Cuál es cosito? Bueno, acá le voy a decir que 50, acá que 20 y ya de ahí para abajo 0. ¿Listo? ¿Sí? Y ahora le vamos a empezar a añadir valores. Entonces, digamos que esto sería en días de trabajo de un secretario de planeación. Entonces, digamos, me voy a colocar 300.000 pesos. Digamos que el 300.000 pesos. Desarrollar requisitos de lista que se demora un día. Estoy pagando el día 100.000. ¿Sí? De los días. Acá dice 15, entonces acá sería 1.500.000. 47 días. Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿Los hitos llevan porcentaje? Sí, pero mira que el porcentaje lo va calculando automáticamente, igual que el precio. Mira. Voy a colocarlo acá exagerado para que te des cuenta. Bueno, muchos ceros. ¿Sí ves que lo actualizó? Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, ¿qué más? 46 días, o sea, 3.600.000. 3.600.000. Y así lo van haciendo para cada uno de sus sitios. ¿Está fácil, cierto? ¿Sí? Sí. Hasta el momento. Mientras tanto, mientras que lo van llenando, acá les voy a pasar el análisis de precios unitarios, o sea, los... ¿Sí? Thank you. Y una pregunta, o sea, entonces ponemos los precios. ¿Señor? De ahí es donde hemos Exactamente. Entonces, miren que, por ejemplo, analicemos este cerramiento que tenemos acá. Cerramiento de alambre de púas, bueno, lo que sea. Entonces, nombre, acá dice el material. Alambre de púas por kilogramo, grapas, poste. La mano, entonces tenemos la unidad. Y acá el valor unitario. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Metro lineal. 1000 metros lineales de herramienta. O sea que lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esto por la cantidad, ¿cierto? ¿Sí? O sea, que el domingo tenga, mejor dicho, sus datos. Sí, señor. Que tenga internet. Listo, vale. Entonces díganme la Para que actividad del puedan proyecto que ustedes han venido escuchar. desarrollando para el parcial. Sí, porque no le pide permiso a nadie. Excavación. Qué fastidio, Excavación. amiga. ¿Cortes de canales? Hermano. ¿O cuáles cortes? Esta es nuestra. Estas de cimentaciones y Pida desagües. favores y pida favores y entonces se hagan los locos. Zapatas. ¿Cómo Sí, zapatos? esa de canales no sirve. Listo. Entonces miren que acá está discriminado cada una de las actividades y nos dice cuánto es el valor.
¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, yo ya tengo, entonces el presupuesto de la obra lo vamos a verificar, porque ustedes van a hacer, van a seleccionar cada una de las actividades y le van a asignar el precio, ¿listo? Bueno, ¿Sí? Pero es que vamos a gracias, meter el niñita. precio Dios me la no bendiga, en entonces, cantidad. que O descanse. en dónde hay Mami, cantidad de proyectos. saludos allá a todos. Pues es que vamos a multiplicar por la cantidad, ¿no? Y, o sea, cogemos el que está ahí y vemos cuánto por cantidad si nos daría el total, ¿no? Exactamente, esperen que es que todavía ahí Cristian se adelantó a la parte del trabajo número 2. Como ustedes tienen los planos, ustedes van a sacar las cantidades de obra. ¿Listo? Ingeniero, una preguntita, es que en cuanto a la excavación, pues es que se ve muy complejo, o sea, pues la verdad no, la vez pasada que hicimos que el parcial no pudimos determinar esa cantidad. Listo, no te preocupes porque esos valores de excavación yo se los voy a dar. Ah, bueno, Entonces, lo único que necesito es que me calculen concreto y el hierro. ¿Listo? Concreto y el hierro. ¿Sí? O sea, de todas las actividades que tienen, yo solo necesito que me calculen todas las actividades de concreto y del hierro. Solamente esas. ¿Listo? ¿Sí? Solamente de esas. Del resto yo se los voy a dar. O sea, del resto yo las proyecto y las completamos. Pero de esas sí necesito que ustedes las calculen. Ah, listo. ¿Listo? ¿cómo proyecta? ¿Cómo? Sí, no te escuché. No, eso es un taller, ¿cierto? Y es como un taller, ¿no? Sí, ese es un tallercito. Es que es importante que ustedes calculen bien lo del concreto y lo del hierro, porque digamos que es lo que más vale ahora, ¿sí? Ah, listo. ¿Sí? O sea, ahí está fácil porque, pues, digamos, la viga es rectangular, solamente multiplicarlo. O sea, está fácil, pero la idea es que lo hagan bien. ¿Listo? En el mismo equipo de trabajo que ustedes vienen haciendo. Pero digamos, nos tiene que dar igual a todos y no. En cuanto al libro, sí, porque pues son los mismos planos, pero las actividades, eso sí no. ¿Es qué? O sea, no nos tiene que dar el mismo valor a todos porque pues las actividades y eso son diferentes, ¿no? Pero sí nos tiene que dar como parecido a la parte de concreto y hierro, ¿no? Exactamente. La idea es que nos dé parecido, por no decir igual, parecido lo de concreto y hierro, ¿sí? Tiene que haber una variación, obviamente, porque ustedes van a identificar diferentes cosas, pero es lo que vamos a comparar, ¿sí? O sea, la idea es que lo hagan a conciencia, ¿no? Y además porque ustedes como tienen subdivisiones de diferentes actividades, eso es lo que van a calcular en cada una de las actividades. ¿Sí? Así que sí, señor. Listo. Y vamos a ver, pero eso lo vamos a ver cuando ustedes ya tengan el valor. El valor de costo, ¿sí? Esa casillita que yo acabé de hacer es lo que, por así llamarlo, el valor agregado, perdón, agregado no, el valor que le hace falta a la obra para culminar, ¿sí? De lo que se esperaría de un total. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a analizar el primerito que es licitación. Me dice que está en el 67% y me está diciendo que falta por ejecutar tanto dinero. ¿Sí? ¿Qué está pasando con ese dinero? Y cuando ya nos metamos con rendimiento, aunque, bueno, digamos que el rendimiento no hace parte de lo de la clase de, bueno, el alcance del microdiseño, porque es interventoría, si nosotros analizáramos rendimiento, multiplicamos eso por el rendimiento y nos empieza a indicar cuánto, o sea, cuánto por día de demora del proyecto se está perdiendo ese valor ganado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me copian? ¿Me podrías volver a repetir, por favor, la que me
Que Listo. sí, mejor. Eso. En esta casillita vamos a agregar lo que se llama el valor ganado. ¿Sí? ¿Por qué nos aparecen negativos? Porque es lo que corresponde, aunque acá lo está calculando como chistoso, porque acá está el 100. Pero que lo que nos está indicando es lo que nos hace falta del valor de la obra, digamos, para que ustedes llevaran un control. Bueno, él puede pasar porcentaje de costo o un porcentaje de avance, por tanto. Ah, bueno, revisamos acá nuestro proyecto. No, no, señor. Él está pasando por el 60% y le hace falta tanto dinero para poder pasar la cuenta de cobro por el 60%. Es la herramienta de gestión que a ustedes les va a permitir controlar si en verdad pueden realizar los pagos o no, dependiendo del porcentaje de avance. ¿Sí? ¿Cómo miden el porcentaje de avance? Con cada actividad completada. ¿Cierto? O sea, si teníamos que fundir, por ejemplo, tenemos en una casa 4 columnas, fundieron 2, ¿cierto? ¿En qué porcentaje de avance iría esa actividad? 50. 50%, ¿cierto? Y van a tener un valor y ese valor se va a ver reducido, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el caso de determinar perspectiva de los vendedores. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y queda claro? Pues no sé si lo entiendo mal, o sea, es el valor que falta Para culminar un proceso. Sí, pues sería el valor. Pero, por ejemplo, digamos, O sea, Pero señor. o sea, se supone que según el porcentaje que lleve, es el dinero que pues no se le va a pagar hasta que no culmine la actividad, ¿no? Exactamente, tal cual. Es que acá hay un error porque miren que le estoy dando, se supone que la actividad vale 1.500.000, tiene 100%, tiene 15 días, ya está completada y le estoy diciendo que 100 y no me la está tomando. ¿Sí? Porque me tendría que aparecer el 1.500.000 acá. Pero no sé si lo está haciendo por todo. Y como él vincula las actividades predecesoras, entonces él me está diciendo cuáles son las actividades. Tiene 900, no sé por qué acá, 93 que me está quedando en cero. Esta actividad. Una cosa, Ingeniero, pero como tal el proyecto no programa cantidad, sino eso ya es por uno, ¿cierto? Uno tiene que multiplicar sí. Sí, eso ustedes lo hacen en su Excelito. listo. ¿Sí? O la otra que ustedes pueden agregar es cantidad de trabajo. No, mentira, es cantidad. ¿Dónde está la cantidad? Espera. No, es que hay una forma de vincular la cantidad.
Miren, de hecho, acá, bueno, eso vamos a ver si lo alcanzamos a ver, pero hay unos costos que uno puede decir, lo previsto versus lo ejecutado, ¿sí? Y ahí nos saca una gráfica chévere, interesante, bueno, a ver. El primero que tuve fue Pupi, que me lo mató un Rottweiler, me lo sacudía. Y yo, mira, yo a gritos me tiré al piso, había 2 soldados que cuidaban unas antenas, me le pegaban con la cacha del y nada, no me lo No, sí toca multiplicar las cantidades, porque la otra sería, pero es más dispendioso. La otra es que acá en Project nosotros podemos crear este APU, ¿sí? Pero si creamos el Bájale APU, un entonces poquito que es que no tendríamos que le tener en escucho, cuenta señor todo. ingeniero. Herramienta, la Baja un mano de poquito que es que obra no le escucho al y los demás, ingeniero. o sea, todos los ítems. Equipos, materiales, mano de obra y transporte. Entonces tendríamos que crear cada uno de estos APUs, como este que tenemos acá, para cada una de las actividades. ¿Sí? Así tal cual como está ingeniero con la mano de obra y todo. Sí, sí, porque entonces él empieza a calcular, o sea, y de una vez añade los rendimientos. Pero entonces crear una APU para cada uno de los ítems es dispendioso. Y pues como nosotros nos regimos... ¿Toma qué tiempo deje? Sí, claro, y además como nosotros nos regimos como los precios de la gobernación, pues nos sale más fácil. Y recuerda, o sea, yo por ejemplo lo he manejado de la siguiente manera. Yo llego y tomo un Excelito, o sea que tengo uno, cronograma inicial, esto es que no, espérenme. O sea, en costo ingresamos ya el valor, en Total, costo ingresamos ya, total ya pues multiplicado por la cantidad. sí señora. Por ejemplo, lo que yo hice fue lo siguiente. Digital no. Yo con un perro de 7 perros de 17 años. Entonces acá, anexos. Anexos. Estimación de control y costos. Entonces acá tenemos cada una de las actividades. Ay, ¿cuál puñeta? ¿Qué pasó con eso? Proyectos. Bueno, acá tengo las actividades. Lo que hice para que no se me complicara fue asignarle un ID y para que lo pudiera copiar y pegar en Project, entonces lo único que hice fue seleccionarle, para que lo pudiera seleccionar así, copiar y pegar, ¿sí? Y le oculté unidad, cantidad, perdón, le oculté cantidad, dejé el tiempo y dejé el costo, ¿sí? Y lo comparé respecto al Project. Entonces acá está cada una de las actividades que se hicieron, se calcularon los tiempos por medio de las metodologías. Entonces acá se hizo el juicio de expertos con 15 datos como mínimo, se calculó el PERT, ¿sí?
también se usó un triángulo estimado para que se vieran, digamos, la diferencia entre el PERT y el promedio. ¿Sí? Se hizo el histograma. ¿Sí? Este histograma nos decía con qué certeza nosotros queríamos calcular la actividad. ¿Sí? O sea, que qué porcentaje. Entonces yo lo programé para que me dijera que con base en, digamos, si yo quiero, o sea, tengo una certeza del 80% de esa actividad de que son los valores, entonces que me calcule el tiempo, bueno, en esta matriz que está acá escondida, me los voy a revelar. En esta matriz que está escondida, entonces yo lo que hice fue hacer la estimación del PERT, ¿sí? Común y corriente. Acá hay el mínimo y el máximo. Hay la certeza, bueno, la certeza es la misma, pero la dejé programada para que me funcionara con la otra. Calculé las frecuencias y le hice el porcentaje acumulado. Entonces, cuando yo le diga, por ejemplo, acá que me la calcule con el 100, él me va a correr la gráfica y me va a decir la siguiente, o sea, la anterior a este valor para que me calcule los precios y el costo. Entonces, por ejemplo, acá tengo una certeza, con este 100 me va a buscar el valor del 87%, que es el más próximo, y me va a asignar estos valores de tiempo y costo, con base en la certeza. ¿Sí ven que me va variando? Esa certeza la definen ustedes con base en las investigaciones que ustedes realicen de los precios. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por criterio ya, ingeniero? No criterio y ya, ¿sí? Porque se supone que acá ustedes tienen armados acá una base de expertos. ¿Sí? Entonces ustedes, de acuerdo a la experiencia de cada uno de los expertos que ustedes vayan consultando, ustedes pueden llegar a determinar ese porcentaje de certeza. Sin embargo, entonces ustedes dicen, bueno, y pues colocamos los precios de la gobernación y ya. Los precios de la gobernación a ustedes no les van a dar el costo real de lo que ustedes están trabajando. Entonces, pasan la propuesta con los precios de la gobernación. Van bien, ¿sí? Pero los precios de la gobernación están supremamente elevados. Hay una revista que se llama Costrudata, que es donde están los precios y lo que ustedes les pueden llegar a salir. Así ustedes pueden calcular cuánto van a ganar, ¿sí? Cuánto están perdiendo en debido proceso y pueden hacer el balance gerencial para cada una de las actividades. Por eso es tan importante esto, porque esto se representa en dinero para ustedes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, X o Y persona, ¿qué hizo? Bueno, eso ya lo van a ver ustedes en sus finanzas. Si llegan a ver finanzas, no me acuerdo si están. Pero, por ejemplo, que nosotros tengamos una factura por cobrar a 90 días, ¿sí? Y no tienen la plata. Entonces, ustedes pueden ir a venderle esa factura a un banco para que les adelanten la plata y puedan seguir trabajando mientras que les pagan en esa factura. Pero ¿cómo hacen ustedes para saber si les alcanza la plata para pagar el porcentaje que les cobra el banco? Pues con todo esto que estamos haciendo acá. Todo esto es para que ustedes hagan la gestión de su dinero, la gestión del dinero en caso de que ustedes sean los contratistas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Muy alocado? No, ingeniero, no sé si soy solo yo, pero pues... ¿Muy avanzado? Pues, ingeniero, digamos que cuál es la concepción. ¿Cómo? Esperen, ya uno. ¿Quién? Dime, Camila, que... Nos tocaría hacer lo de las matrices. No, ustedes no tienen que hacer eso, porque estamos en interventoría. Esto si ustedes fueran los contratistas o los gerentes del proyecto, ¿sí? Okay. Solamente que les estoy mostrando cómo deberían hacer para que ustedes tomen sus decisiones. ¿Sí? Ya, es que pensé que tocaba hacer ese cuadro y eso. No, porque miren, ¿Sí? ¿Cómo? ¿Solo nos estás explicando? Sí, solo les estoy explicando. Ya fue un poquito más allá para explicarles de dónde saldría todo eso, ¿sí?
Ah, bueno. ¿Sí? Entonces lo que hace la gobernación es crear una APU. En el APU coloca 3 cotizaciones. Acá ya no serían 3 expertos, sino serían 3 cotizaciones por cada uno de los ítems. ¿Sí? Y empieza a hacer su gráfica, su histograma, y acá empieza a calcular la frecuencia de los datos por la metodología PER, o sea, la que tenemos acá. Y por medio de ese histograma empieza a calcular los datos. Ellos colocan acá. Bien, y por eso es que están tan elevados los precios. ¿Sí? ¿Sí ven que se me elevó el tiempo y el precio? Ingeniero, ¿qué es PER? No sé si es que estoy perdida, pero... Es una metodología. La metodología PER. Ya la explicamos. Que es mejor dicho, mírala acá. ¿Te acuerdas? Prácticamente es una técnica para dirigir la programación de un proyecto. Ah, ya, listo. ¿Sí te acuerdas de la que la vimos? Sí, sí, señor. Ah, yo sí iba a decir. Y de hecho ustedes la calcularon y ustedes hicieron esto. ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Para que supieran cuánto billete tenían. Entonces, como Cristian me estaba preguntando, entonces lo único que yo hago es coger dejar en el Excelito mis predecesoras, oculto estas, todo esto también, selecciono desde acá, selecciono desde el nombre de tarea y le dejo 1. Miren que no estoy dejando, por eso le creé el ID, para que ustedes estén trabajando en sus proyectos. Es mejor dejarle un ID que, por ejemplo, acá, 1, 1.1, 2.1, bueno, lo que sea, ¿sí? ¿Me entendieron lo que trato de decirles? ¿Sí? O sea, 1.1, esta sería 1.2, 1.3, 1.4, y que ustedes hicieran todos los cálculos con... ¿Qué sería lo que, perdón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hablando del mismo idioma? Señor. ¿Sí? Entonces, miren, si yo me pongo a hacer a cada una de las actividades así, como ítem 1, ítem 2, cuando yo lo voy a pasar al proyecto, mire que él no me determina, él no me le asigna un número a cada de las actividades, sino me le deja por número. Y cuando yo le deje programadas las predecesoras, si yo lo programé acá en Excel, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Si ven que acá la predecesora es 2, la predecesora es 3 y 4, y no me está teniendo en cuenta los valores de... perdón, si le tuviera 1.1, 1.2, pues ya que yo no podría amarrar el proyecto. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, y cuando ustedes ya estén haciendo eso, ya vayan a hacer lo de sus proyectos, la idea es que ustedes pudieran programar este. Miren que acá, por ejemplo, voy a cambiar una actividad. Voy a cambiarle la certeza al suministro. ¿Cuál era esa? Actividad G7. G7. 12.4, 20.4. Varios, ¿cierto? 11.9. G7. ¿Sí me varió o no me varió? 19.9. Acá era 19.1. 19.1, 19.9. Y va cambiando automáticamente todo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, señor. O sea, ingeniero, que nosotros hacemos primero una tabla en el project y después pasamos todo, o sea, ya programaba al Excel Sí, pero para programar lo único que tiene que hacer. Sí, para Sí, ya... pero básicamente lo único que hacer es esto.
5. Bueno, duración, esto no va. Pueden de hecho colocar su project costo, entonces acá insertar. Entonces cantidad. Entonces, costo unitario. Costo. La cantidad. Acá la unidad. Es el metro lineal. Total. Es igual a este por este. ¿Ve? Ah, bueno, ingeniero, sí, señor. Sí, sí queda fácil, sí lo entendieron. Pero digamos ahí teniendo ya el valor no se puede anexar solo una columna y hacer la multiplicación, o sea, digamos es necesario volver a hacer todo ese proceso que su merced hizo. No te entiendo. La cantidad la van a sacar, la van a calcular, la de concreto, la de los concretos y la de los hierros. Necesitan la cantidad. No sé, entonces, por ejemplo, 4.500 kilogramos. 4.500 kilogramos. Tienen el costo unitario que lo tienen del precio de la gobernación, ¿cierto? Cementaciones y aguas, gases de desinfección, no. Listo, mire. El suministro figurado y armado de acero de refuerzo, ¿Cuánto me vale el kilogramo? Bueno, acá me está, pero es kilogramo. ¿Cuánto me vale el kilogramo? Me vale 3.660. 3.600, ¿cierto? Entonces, costo unitario, 3.600. Costo total va a ser igual a este por este. Y a 16.200.000, ¿sí? Sí. ¿Sí, Camila? Señor. Sí, ahora sí. Sí, pero pues no entiendo, solo me refiero que para que digamos se hace toda esa tabla nuevamente si podemos hacer en la que ya tenemos del proyecto. O sea, Era un ejemplo solamente. Como Ah, esta ya. tablita. Por eso fue que la copié y la pegué del proyecto. Y en última, si ustedes tienen todo eso organizado, lo único que tienen que hacer es seleccionar esta casilla, control C, control V al proyecto y ya. Sí, la pueden ir pegando por capítulos, por hitos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Sí, Fácil, señor. sí, fácil, ¿cierto? Sí, señor, pues sí era ese porcentaje completado, cuando saquemos el volumen del concreto y el peso del acero, ¿lo ponemos igual al 100%? Sí, o sea, este es solamente para que ustedes llevaran control, lo que les digo. Este es para llevar el control, o sea, no está representando nada en este momento, porque no estamos haciendo el verdadero control de la obra, que era lo que se hubiera querido hacer con los que tenían el seguimiento de la obra. Era que colocáramos cada una de las actividades, hiciéramos todo esto y que colocáramos qué porcentaje va completado de la obra. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, 15 millones. Calcular absolutamente todo. Y que nos dejaran ver las actas, porque no lo calculó, que nos dejaran ver las actas de si en realidad estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo. ¿Sí? Esa era la idea del ejercicio antes de que pasara todo. Listo, sí, señor. ¿Sí? No pudimos hacerle seguimiento a la obra. Entonces, por ejemplo, acá, le voy a cambiar este 20, hicieron un 50, hoy lo hicieron. Y como ustedes tienen que estar, cuando vayan a hacer interventoría, ustedes tienen que hacer el seguimiento, si se pudiera, que es se pudiera diario. Entonces ustedes entraban solamente a este ítem. Ah, bueno, tenían que fundir tantos metros cúbicos, hoy fundieron tanto.
Ah, bueno, avanzaron a un 60% de la actividad. ¿Cuánto va? Ah, bueno, les faltan 7 millones. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Pone ¿Cómo? cosas contratista, ¿no? Dime, Cristian, que pero no te escuché el inicio. El interventor pone el precio de la cotización del contratista y paga con respecto a eso, ¿sí? Sí, señor, claro. Sí, porque eso ya está firmado en el contrato. Ah, listo. ¿Sí? Eso sí es lo que está firmado. Y entonces, por ejemplo, ustedes llegan y dicen, oiga, para este hito, para la estructura, nosotros teníamos 39,69 días en total, ¿cierto? Mentiras, ese 39 no va a caer. Así, 39,69. Y tenemos un retraso de 7,17 días. Entonces ustedes pueden ir haciendo el seguimiento de, bueno, para esta actividad tenemos hasta el momento un retraso de 7,69 días. ¿Sí? Cuando le cambio el 60, mira, acá le voy a colocar el 100. Vale. Intenta, aunque creo que ellos lo suben para que no se pueda editar, amiga. Porque digamos, la de aumentar cuando sube las notas, Se supone, pues yo he intentado así se como supone pues darle, o que acá me sea, tiene como que hacer la editar, pues no se variación de puede la editar. duración. Tiempo el otro. Duración. Acá es donde le decía que se pueden las cada actividad. Esa calculadora, ¿cierto? Sí. Es que que pone variación. Listo, amiga. Es que creo que eso no le da exportar a Drive Valor presente. el documento, pero lo que te digas mentira, no sé cómo subirlo. Ingeniero, yo lo ingresé así también y no me varía la duración. Sí, eso a ver. Variación. Tiempo.
¿Será mi cargador? Bueno, yo lo sé, lo tenía que- Voy. A resolver la Escucha. esa amarrada duración. Ahí, ya. Duración real. Por favor, duración real. ¿Sí les da? Sí. ¿No? Sí, señor. Tiene que ya estar. No todo me aparece en 0 días al dar duración real. ¿Sí, sí les dio a todos? ¿O alguien tiene problemas de que no le aparezca la duración? ¿Y tienes el porcentaje completado ya? Pues, ¿dónde está, digamos, 100%? Sí. Me aparece los días de la duración normal. No, pero ya tienes la casilla de porcentaje completado. Sí, él se lo hizo cambiar a meses, pero es que quedé re confusa porque de verdad, o sea, a mí así me sale igual que Sí, a o sea, ti. ya tengo Me esa aparece un casilla, valor, digamos, cuando le doy digamos, 100%, en metros me cúbicos aparece sobre en duración segundo de real, cada me mes. aparece Sí, porque Entonces si yo le quedé das ahí como 100%, que se esta supone vaina que ya qué. culminaste la actividad. Pero Entonces, pues si 50. elige, le dijo eso, pues sin embargo mañana se le pregunta a ver qué. Porque tú Para saber sabes cuántos que días faltan para que se él culmine la cambia actividad. de Ah, ya, esos son los días que falta. Ahora sí, señor. Listo, gracias. Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ah, listo, Dani. Bueno, si es así, pues Ahora, muchachos. no es tan, no. Ah, listo, Dani. Bueno, pues si es así, pues igual si Entonces, el esto lo van a hacer ingeniero para el incluso siguiente cambia lunes. más de ¿Listo? opiniones, eso lo deja a uno más Para loco. mañana, con base en la charla de lo de bioseguridad que iban a ir en obra. ¿Sí? ¿Alguien más puede hacer esto? Listo, no hay problema. Yo les grabé la charla. Espérenme un segundo, y se la subí al drive. Entonces, denme un segundito, ya se las comparto. Un segundito. Yo les la subí, ¿no? Carga ni nada, si no lo pueden ver desde Facebook. ¿Listo? Ahí sigue la charlita común y corriente. Por favor, para que la hagan, para que la vean. ¿Cómo se llaman ustedes? Obra, ¿cierto? Ya, ya. ¿Sí? Y una pregunta, ¿y lo de los precios unitarios también lo sube a la plataforma, sí? Sí, lo de los precios unitarios ese es pesado. También se los envío acá ya por WhatsApp, ¿listo? Porque es que como la plataforma está limitada ok. a 2 megas y este pesa 8 megas, las voy a enviar por acá por WhatsApp.
Espera un momentico. Obras. Hay un listado más pequeño, o sea que solamente dice la unidad, perdón, dice la unidad, el precio unitario y no dice nada más, ¿sí? De cada uno de los ítems. Pero pues yo les pasé esto para que ustedes vayan aprendiendo de dónde sale cada cosa y cómo son los porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, de lo que utiliza para sacar el APU. Porque, digamos, si no hay algún precio dentro de los APU de la gobernación, a ustedes les toca hacer un APU como contratistas, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, supongamos, no sé, demolición de roca, no sé, alguna condición extrema que toque aclararla y que no se tuvo en cuenta en los estudios. Ah, bueno, entonces ustedes como interventores le dicen, por favor, pásenme el APU. Y en el APU entonces el contratista tiene que discriminar todo esto. ¿Sí? Equipo que va a utilizar, el material, la mano de obra y el transporte. Siempre son los mismos ítems. ¿Sí? No. No, qué pena, me voy a repetir, qué pena. Bueno, que acá, por ejemplo, que hubo una actividad dentro de la obra que no fue un imprevisto. Pero el imprevisto es demasiado costoso, entonces digamos que ustedes encontraron una roca mega gigante que ni con la retro la pudieron cortar, necesitan utilizar explosivos, ¿sí? Y no está en los precios de la gobernación. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer como interventores es solicitarle al contratista, bueno, vamos a solicitar el adicional, pero yo necesito que usted me haga un análisis de precios unitarios. ¿Sí? Acá le falta precio. Análisis de precios. Y el APU siempre va a llevar estos 4 ítems: equipo, materiales, mano de obra y transporte. Ok, listo. Sí. Entonces acá ustedes empiezan a colocar todo el reguero de equipo. Y bueno, pero ingeniero, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo nosotros sabemos cuánto porcentaje de herramienta menor vamos a utilizar para un metro cuadrado? Entonces es donde, como contratista, ¿no? Ustedes hacen un juicio de expertos. Entonces, a ustedes les sale más fácil calcular, si yo les digo cuánto tiempo y cuánto cobran ustedes por un metro cuadrado de muro. Un metro cuadrado de muro. ¿Cuánto cobrarían ustedes? De ladrillo tolete común en trabas. ¿Cuánto cobrarían ustedes? Unos 70.000. Listo, 70.000 pesos. Ahora, ¿quién me respondió? Paula Cuides. Listo, Paula, 70.000 pesos. ¿Alguien más? Gracias, Paula. 85 ¿Para mil. qué es, ingeniero? ¿No? No entendí. Un metro cuadrado de muro en ladrillo tolete común en trabas. ¿Cuánto cobraría? Entonces Camila dice que 85, Paula que 70. 120. 120 más 85 más 70 dividido entre 3. Voy a hacer así rápido. 90.000 pesos, 91.000 pesos. ¿Sí? Ahora yo les hago una pregunta. Ese metro cuadrado que ustedes acaban de decirme que vale eso, si yo estoy 3 metros haciendo el muro, ¿me demoraré lo mismo en tiempo y será igual de costoso? ¿O será un poquito más costoso o menos costoso? Si lo estoy haciendo a 3 metros de altura. Pues más costoso porque hay que tener en cuenta ¿cómo se llama eso? Pues para llegar hasta los 3 metros. La dificultad. ¿cómo se llama? Exactamente. Entonces tenemos una variación en tiempo
en tiempo y qué, y en costo, ¿cierto? O sea, pues va a ser más costoso porque si vale más tiempo, entonces tengo que pagar más a los obreros, ¿cierto? Sí, estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Entonces ya sabemos que hacer un muro o un pedazo de muro de metro cuadrado iniciando no va a ser lo mismo que finalizando a 2 metros o a 3 metros, ¿cierto? Eso ya quedó claro. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la consulta a los expertos, ustedes no le dicen, venga, ¿cuánto vale un metro cuadrado? Ustedes le dicen o colocan una medida que sea común. Entonces, por ejemplo, un muro de, no sé, 5 metros por 10 metros. ¿Cuánto vale ese muro? ¿Cuánto vale hacer ese muro? Entonces, como el experto ya les responde, cada uno de los expertos les responde, ustedes ya, para que no sea sesgado a que la persona que lo esté haciendo no tenga en cuenta esas variables que yo les estaba comentando. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿No? Ingeniero, disculpe, la última partecita no la entendí, pero por el internet no escuché nada. Ok. Que respecto a lo que podemos, mejor dicho, que lo que se le hace a los juicios de expertos no es preguntarles que cuánto vale un metro cuadrado, porque ese metro cuadrado, cuando ustedes los preguntan, puede que se sesgue a lo que estábamos hablando, al ejemplo que estábamos hablando, que si construir un metro cuadrado si un metro cuadrado de ladrillo, tolete común, en trabas, iba a ser lo mismo en tiempo y en costo respecto al mismo muro que estamos construyendo, pero que ya lo estamos construyendo a 3 metros. ¿Sí? Entonces, para que no haya esa parte de sesgo, lo que se hace es preguntarle a ellos, bueno, ¿cuánto vale un muro de tanto por tanto? ¿Sí? Con base en esa información, ustedes dividen el costo que él haya dicho por las dimensiones y van a tener el valor unitario, sin que haya un espacio para ese sesgo. ¿Sí? ¿Sí, Cami? Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo. ¿Sí queda claro para todos? Cristian, Daisy, Laura, Mario, Nicolás, Paula. Por mi parte, sí, señor. Sí. ¿Sí? ¿El resto se fue? Sí, ingeniero. ¿Cristian se fue? No, estoy aquí. Sí. Listo. Sí, pero sí queda claro por qué es que es importante tener en cuenta eso. Sí. Listo. Bueno, entonces eso es lo que van a tener que hacer, ¿listo? Ahora, ya les compartí el videito de los protocolos de bioseguridad y necesito que con base en el videito, ustedes mañana, en las 2 horas de clase, me creen el protocolo para interventoría, hoy se viene el protocolo para interventoría de la obra que estamos haciendo del puente. ¿Listo? O sea, ahí que ese trabajo que nos dejaste lo hacemos con la persona con la que hemos venido trabajando, ¿sí? Sí, lo del protocolo sí. Con la Listo. ¿Listo? Recuerden, el protocolo para interventoría será el mismo protocolo que para obra. No. Creería que no. Varía, no sé. Creería que varía, sí. ¿Por qué va a variar? Porque pues interventoría es como más de oficina, ¿no? Y ya pues el otro es trabajo en obra, ¿no? Ok, espera, entonces ustedes en interventoría, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vigilar, seguir y controlar. Exactamente. ¿Que se haga la obra? Exactamente. Pero entonces cumpliendo con todas las medidas, como nos dijo Camila, entonces, se supone que ustedes dentro de su protocolo tienen que verificar que el contratista esté cumpliendo con todos los requisitos. ¿Listo? O sea que dentro de su protocolo que debe ir una
checklist de cada ítem que le están pidiendo al contratista, ¿cierto? ¿Sí? Pero de bioseguridad, ingeniero. ¿Cómo? De seguridad, ¿Cómo, Karen? o sea, de bioseguridad. De bioseguridad porque ahorita ya es normativo. Sí, del protocolo. Ok. Sí, porque ustedes entran a verificar. Bueno, ¿tiene casco? O sea, antes la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ya estaban empezando a molestar de que tenía que estar siempre la CISO, la CISO o el CISO en obra, ¿cierto? Ya se había vuelto un requerimiento. Pero ahora el problema son ahora el problema son espérate, las medidas que están pidiendo adicionales. Entonces les voy a mostrar una cosita por acá. Profe, una pregunta. Dime. En una obra, un técnico en seguridad y salud en el trabajo puede hacer como CISO o específicamente tiene que ser una persona que sea tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo con licencia. Siempre piden con licencia. Sin embargo, ¿a qué estamos ligados nosotros? ¿Alguien me puede ayudar a responder? ¿No? ¿Nadie? ¿No se les ¿Cómo ocurre la nada? pregunta, Inge? Que Judy nos está preguntando que si es necesario que la persona que sea de seguridad y salud en el trabajo sea técnico o sea profesional y que tenga tarjeta profesional. ¿Cómo le podemos contestar a Judy la pregunta? Pues es que yo tengo entendido que la persona que se encarga de tener licencia, No, Esperen, por eso. sin embargo, ¿A qué nos...? pues el auditor, perdón, el interventor, pues él vigila y controla que, digamos, esté cumpliendo con todos los estándares. Él puede pasar sus no conformidades y pues hacer que se cumpla al pie de la letra. O sea, eso es lo que hace un interventor. Pero no, la pregunta va dirigida a que si una persona, un técnico o un profesional, seguridad y salud en el trabajo, que tenga licencia, ¿puede estar en la obra o no? O sea, que si digamos usted necesita que sea técnico o profesional en seguridad y salud del trabajo o una especialización en seguridad y salud del trabajo. Solo, pero ¿qué Sí, pues qué en la decisión? obra, y o sea, con solo el técnico, porque pues para eso hizo su técnico de un año y medio, no sé, especializándose en eso, puede estar presente en la obra. Ya está el interventor, que ya es la persona que lo dirige, pero él sí puede estar dentro de la misma obra, pensando que Entonces, los trabajadores tengan pero se supone que por ingeniero, ustedes, normativa, ¿cómo? ¿qué? Bueno, no sé si ya está o no, ese tema no lo tocaron en la charla, pero digamos, el técnico puede, pero no se debe. Y digamos que debería ya que tenga licencia como tecnólogo, pues a la pregunta opino yo a lo que decía Judy. Sin embargo, pues si la persona ya es profesional en seguridad, pues obviamente va a ser mejor que el técnico. Aunque, No, porque si el técnico tiene aunque se experiencia, entonces, necesita, o sea, no se puede menospreciar el técnico cuando digamos que está cumpliendo una función necesaria. entonces no lo vuelvan subjetivo, no lo vuelvan subjetivo. La pregunta es, ustedes, todos los participantes de la clase, son interventores de mi obra. Y acá llegó una interventora compañera mía y me dice, oiga, ¿cómo hace usted para verificar si es técnico o eh, 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 profesional o especialista el que usted necesita en la obra? ¿Cómo hago yo para verificar eso? No es por número de cantidad de personal y
¿cómo se llama eso? Cuando la actividad tiene No un es muy grado compleja la obra, no es muy compleja. Listo. porque Voy a digamos esperar. que un coordinador maneja aproximadamente, o sea, digamos en una hora pequeña, a 2 o 3 CISOs, y los CISOs a su vez tienen un técnico que les ayuda como soporte auxiliar. Listo, entonces eso se hizo. O sea que eso en dónde está escrito. En ningún lado, ¿no? Eso se va dando dependiendo de la magnitud ¿Cómo de es la que se va obra. dando dependiendo de la magnitud? Eso está en la hoja de vida y pues el interventor lo que tiene que verificar es la Listo, hoja de entonces vida. vamos a cambiar la pregunta porque no me la han entendido. Si yo digo que en la obra necesito un ingeniero con 5 años de experiencia, ¿en dónde está estipulado eso? En la hoja de No, en la vida. hoja de vida, ¿por qué va a estar estipulado? En un checklist. Y antes de la checklist, ustedes cuando hacen la checklist, ¿en dónde verifican? ¿En dónde, Génesis? ¿En dónde? En el En el contrato de la obra. Entonces, la pregunta que me hizo, ¿quién me la hizo? ¿Judy? Judy. En el contrato de la obra tiene que decir, Cognia, ¿no? no, es en el contrato de la obra ustedes le dicen qué profesional y qué perfil debe estar el profesional, ¿sí? Entonces, el contratista dice, yo voy a contratar para residente de obra un ingeniero civil o un arquitecto, bueno, lo que haya lugar, con 5 años de experiencia. Voy a tener un profesional CISO, o voy a tener un técnico, o voy a tener un coordinador, etcétera. ¿Pero qué dice eso? Lo dice es el contrato. Ustedes solo pueden verificar eso respecto al contrato. ¿Cierto? ¿Sí? Y es que no le habíamos comprendido Sí, la háganse los locos. Pero, Dime, ¿quién dijo hola? pero el Cognia ¿Qué? también se verifica, ¿no? Sí. Sí, o sea, se verifica que tenga licencia y esas cosas, ¿sí? Pero al punto que voy es que la pregunta que hacía Judy, ¿el técnico puede ejercer? Sí, claro, él puede ejercer porque la profesión existe. Si en el contrato me dice que necesito un profesional en seguridad y salud en el trabajo, entonces el técnico no puede ejercer. Si dice en el contrato, se necesita un técnico en seguridad y salud ocupacional, claro que el técnico puede ejercer. ¿Sí? Eso depende del contrato, que es donde ustedes entran a verificar si sí o no. Es lo mismo con la experiencia. No, es que este ingeniero civil tiene 2 años, es muy bueno, pero acá en el contrato me dijeron que tiene que ser un ingeniero civil con 5 años de experiencia. ¿Qué quiere decir que tenga 3 años de experiencia menos? Pues que se está ahorrando plata el contratista, ¿cierto? Y él prometió unas condiciones para ganarse esa licitación o ese contrato, ¿cierto? ¿Sí? Claro, y es cumplir con las condiciones que se pusieron en la licitación, si no eso se puede ir a no sé, o sea, puede salir mal. Exactamente, y ustedes son los que están encargados de vigilar que toda esta parte se cumpla. Entonces, respondiendo a tu duda, Judy, tendrían que verificar el contrato para ver cuál es el perfil que están solicitando para la parte de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ejercer. Bueno, con base en lo que ustedes dicen, en el videito que también les compartí, la idea es que realicen el plan de seguridad y salud en el trabajo desde la interventoría. Porque vieron que para obra entonces se necesita, bueno, yo les iba a proyectar acá una cosa, les proyecto, porque resulta y sucede que para la ciudad de Tunja por lo menos los lineamientos sobre los protocolos han generado que casi ninguna de las obras cumpla con el protocolo, o sea que no pueden iniciar. Ya les voy a mostrar en toda la ciudad, ya les voy a mostrar todas las... Acá me toca dejar de grabar porque es información del municipio. Ok, bitch.
Esto se llama no ver mapita. M5. Es que vean la magnitud, yo les muestro toda la cantidad de obras que hay y solamente las que aprobaron. Los planes de... Ahorita están solicitando los planes para cada uno de los... O sea, ya solicitaron el de obra, ahora están solicitando los de interventoría. Encuentro. Miren, tenemos 1, 2. Estos son los predios de las construcciones que han negado. ¿Sí? Estas son las ciudades. No, Luciana, ya. Estos son todos los que han negado. ¿Los rojos o los verdes? Los rojos, los rojos. Todos los rojos porque no es que... ¿Sí? Ese está por predios. Digamos, ¿sí? Todo lo rojo es lo que han negado y ya se ha georreferenciado. Miren que hasta el momento, sino que ahí les quedó como muy regular el mapa. Y todos estos son las ¿Por obras qué que se ha hay. negado, ingeniero? Porque no cumplen con los requisitos mínimos. ¿Sí? O sea, al día de hoy, tengo entendido que solo una obra puede funcionar. ¿Sí? ¿Cuál, ingeniero? Qué pena. Tengo entendido que una del Santa Inés, que es del municipio. De la del puente... ¿Se acuerdan de ese puente que estaba en Brazas de Oro, que era como una rampa y que nunca lo terminaron? ¿Sí? Brazas de Oro. Santa Inés, más hacia el norte, casi llegando a Olímpica. ¿No? El Gran Pollo, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que hay una rampa para atravesar el río? Y que llegaba al Sí, sí, barrio de ella. Entonces, por el momento, o sea, lo que yo supe hasta el sábado en la tarde fue que no habían aprobado para ninguna obra todavía. ¿Sí? Entonces, es importante que aprendamos a implementar estos planes porque esto va a llegar a futuro. Porque vienen cosas peores, ingeniero. Para que cambie las conciencias. Si eran todos los casos que subieron hoy, ¿no? 10, ¿no? 10, por eso, pero 10 de Boyacá. Y o sea que nosotros hasta ahora estamos como iniciando, porque se supone que si llevamos en cuarentena y seguimos con casos, pues... Pero es que en Tunja solo se presentó una, ¿no? Se presentó una, pero todos los Pero casos ya es vienen acá en problemática Tunja.
La salud podría ser. No, pero mira que es que también hay gente que no hace, o sea, mientras que nosotros estamos guardados, hay gente que, pues, sí, no ha guardado las medidas. Por lo menos aquí en Maquina, Ya es evidencia. Yo creo que es como más el sentido de la movilidad, ¿no? Uno entra y sale, digamos, a Tunja como si nada, puede llegar de Bogotá como si nada. Sí. Acá no hay control para el acceso y la salida. No, se supone que sí, Mario. O sea, yo tenía entendido que no se podía entrar ni salir, que no. No, pues es que yo tengo No, una hermana que ella es vendedora y ella tiene que ir constantemente a Paipa, Duitama y Sogamoso. Y por ejemplo, que es que ella sale de acá de Tunja y sale como si nada. O sea, no ve policía ni nada, pero que digamos entrando a Paipa, la entrada de Paipa sí es súper controlada. Y de regreso aquí a Tunja, nada. No, nunca, no hay nada. Porque nos tenemos también con ni peaje les cobran, nada, ningún peaje había, nada. Ellos también venían de Bogotá. Los que vienen de Bogotá tienen que tener permiso para pasar. No, sí, ellos tenían permiso médico, pero igual no, o sea, por ningún lado había policía ni nada, o sea, no, en ningún momento los pararon, no había policía por ningún lado. Hay mucha gente que viaja por la madrugada. No hay nadie por ahí. Se los juro que yo pensaba que, como yo no he salido, se los juro que yo pensé que estaban las medidas así supremamente estrictas. Entonces sí, muchachos, la idea es que podamos, que ustedes revisen el protocolo con base en el videito, sí, porque ya eso se va a volver norma. Y de hecho, pues es que debería ser así, ¿no? Pues no tan extremista, no sé si ustedes han podido ver las caretas y todo eso, como tienen que trabajar en obra, no sé si lo han visto, ¿sí? ingeniero, eso se va a tornar muy complicado porque es que, digamos, si para un trabajador tener un casco y unas gafitas ahí y de defensas le es tedioso ahora con esos, uy, no. Sí, esa misma retroalimentación estábamos haciendo la vez pasada con los de la alcaldía, de que, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba de interventor allá en una obra en Pauna, ustedes vieran qué berraco problema para que se dejaran el casco. Eso sí, no les puedo negar, el casco a mí también me fastidiaba del calor que estaba haciendo, y pues más ellos allá pues construyendo pues se me quitaban el casco. Yo no, que se deje el casco, hombre, que se deje el chaleco. De hecho, los que vieron en planimetría conmigo vieron cómo soy de canción con eso, que se deje el casco. Lo único que se dejaban eran las botas, ¿sí? Y eso porque pues, no se las podía quitar. Que se deje el chaleco. Cuando estábamos trabajando 2 metros, más de 2 metros, hombre, que la eslinga, hombre, que la eslinga, que se abroche, o sea, era una rogadera. Y ahora, imagínense los trabajando así. Acá viene empacado, ¿no? No es que necesitan una almohada para que trabajen. Así es como más o menos tienen que estar. Sí, pero es que eso ya también depende del cuidado personal y de cuánto le importe a usted su salud y la salud de sus familiares. No, imagínate, Diana, que resulta y sucede que si tú eres el contratista de la obra, la ARL te dice a ti, sí, ingeniera Diana, nosotros afiliamos sus trabajadores con el máximo riesgo, o sea, prácticamente como si estuvieran trabajando en una planta nuclear, ¿sí? El último riesgo, o sea, tú tienes que pagar más de seguridad de ARL, ¿sí? De riesgos profesionales, tú como ingeniera, y te advierte la ARL lo siguiente: ingeniera Diana, nosotros la afiliamos, sin embargo, usted tiene que garantizar que el trabajador, o sea, que usted le tiene que hacer el control, y por eso digamos que también ha molestado el protocolo, es porque usted le tiene que hacer seguimiento a su trabajador, o sea, usted tiene que garantizar que él salga de la casa y llegue a la obra, y de la obra vaya a la casa, ¿sí? O sea, entonces... De la obra. ¿El problema, No, porque ya es riesgo. Pero Dime. también, sí, de lo que estaba hablando también ahora garantizan el transporte, ¿no? Para tener el cuidado personal de las personas. ¿Cómo así que garantizan el transporte? O sea, en las que están en esta situación actual, entrando a trabajar de nuevo.
Lo que decía usted, que uno tiene que garantizar que vayan del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Ah, sí, exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo los contratistas? Pues los están recogiendo y los están llevando para evitar. ¿Por qué? Porque la ARL les dice que ellos no se hacen responsables del contagio. O sea, ¿qué pasa? Entonces, supongamos, por X o Y motivo, tú estabas haciendo tu control muy vicioso, lo estabas recogiendo, y el trabajador se enfermó. La ARL a ti no te va a responder. ¿Qué pasó? El peor caso, el trabajador se murió. ¿En dónde estaba trabajando? En la obra de la ingeniera Diana. ¿Qué va a hacer la familia? Pues se contagió allá, toca demandarlos. Además de que tienes una posible demanda, también vas a tener el cierre de tu obra. ¿Sí? Ahorita lo que dice, si se encuentra algún contagiado en obra, la obra se cierra. ¿Mm? Todo el mundo para cuarentena. No, pero ya de una otra forma uno lo piensa dos veces para poder seguir con una obra, ¿no? O sea, pues sí se está perdiendo tiempo y son muchos más recursos, pero es que también es la vida de las personas y que todas las personas no piensan igual a uno en cuidarse o en mantenerse aseado o en cosas así. Entonces, ¿ustedes qué harían como contratistas? Porque supongamos que fueron un poquito desordenados y resulta y sucede que estaban muy al límite con la obra, o sea, prácticamente lo que han avanzado no lo cobraron, no lo han cobrado y necesitan cobrar, pero no alcanzan a llegar a la parte establecida, por ejemplo, el 30% de la obra para cobrar. Entonces, pues toca, mejor dicho, ya porque ya depende desde trabajamos o no comemos, ¿sí? Digamos al punto porque ya, digamos que después de oír a varios contratistas que decían, no, a mí me sirve dejar la obra parada por el momento, ¿sí? Porque pues les tienen que dar todos los días, ¿cómo se llama? El tapabocas A99, ¿es qué es? Y los guantes, bueno, los guantes que se les dan normalmente para el hierro y toda la cuestión, y los otros guantecitos dentro de esos guantes. Más o menos una contratista me hacía la proyección que el día por trabajador ¿era el día? Sí. O era por los trabajadores, no me acuerdo. Pero que el día más o menos se le estaba subiendo, sí, era como que 100.000 por trabajador el día, recogiéndolo y todo. Carísimo, profe. O sea, sale carísimo. Exactamente, exactamente. Entonces, dime, Diana. Que uno termina invirtiendo más en el obrero que en la obra. Algo así, esperen porque creo que se murió, espérenme 5. Voy a contar porque acá me lo va a pasar. No, mentiras. Es 100.000 diarios por los 15 trabajadores que tenía una obra. 100.000 diarios por los 15, de más. O sea, compran. Pero también Dime. depende de dónde sea la obra, ¿no? Porque, digamos, en la empresa donde está mi papá, el Ismocol paró trabajos porque, digamos que le salía mucho más costoso que lo que le salía a la contratista que se estaba diciendo, porque es que les piden, al ser una empresa más grande, les piden que por transporte solamente puede ir un trabajador y cada vez que llevan un trabajador tienen que desinfectar el vehículo y otra vez buscaban un ingeniero, después venían por el otro, después por él, entonces salía muy costoso, entonces tuvieron que hacer una mandarles a todos como la notificación de que no, que paraban hasta que miraran qué podían solucionar, a pesar de que es una empresa grande, digamos, tienen algunos trabajando, pero no todas las bases las están operando, porque les está haciendo muy costoso. La pregunta es, o sea, las empresas no pueden estar así siempre, o sea, se tienen que poner en sí el riesgo de las personas, yo pienso, porque si seguimos así, pues, o sea, se viene abajo la empresa, los trabajadores, todo. Sí, Karen tiene lo mismo. Hay que entrar como en esa relación de que en algún momento también tenemos que contagiarnos porque esto no va a acabar tan rápido como muchos piensan. Porque igual muchos también tienen necesidad de... Pero pues como digamos que las políticas de dónde salen, del gobierno nacional, y pues ante eso no podemos hacer absolutamente nada.
¿sí? Pero entonces lo que, digamos que lo que se hace, y además, por ejemplo, piensen, están viendo la imagen, ¿cierto? Nada más piensen donde el traje se rompa. Otra vez otro traje. Y pues que es muy probable que se rompa. O sea, si yo me tiré unas botas nada más una vez pasando la hora. Dime. Y aparte que debe ser muy incómodo, pues porque uno no está acostumbrado y aparte abajo de eso de tener algún otro implemento y debe ser muy incómodo y el rendimiento tampoco va a ser tan bueno. Exactamente. Pero lo que les decía, o sea, digamos que la mayoría de contratistas que están afanados es porque son de los contratistas que pues no tienen un capital importante. Digamos que ustedes iniciaron y tienen la obra, no sé, lo que les decía, está pendiente del pago del 80%, hoy ya van a finalizar. Pues ustedes que tratan, pues terminar eso para cobrar su plata, ¿cierto? Y con esa plata se pueden presentar o terminar otro proyecto que tengan. Entonces más o menos así es la situación de los contratistas. Y más con lo que dicen las ARL. Pues está complicada la cosa en esa cuestión. Tienen que tener, bueno, lo que ustedes vieron en la charla, ¿no? Pero prácticamente también hacían una acotación importante que era que se tiene que hacer la desinfección de los zapatos, botas, lo que sea, ¿sí? Pero pues que usted está caminando en la obra y etc. Y cuando va a activar lo de lavamanos, lo tiene que hacer por medio del pie. Entonces ellos decían, bueno, y si ya se desinfectó, va a obra y vuelve, o sea que tenemos que estar desinfectando cada vez el pedal para los pies, o cómo es. Sí, o sea, hay varias cosas que está como muy desordenado todavía de protocolo. Pero miren que, o sea, hoy en día prácticamente la persona que quiera trabajar tiene que aprobar el protocolo. Y acá en Tunja está complicado. Los municipios pues están un poquito más como relajados, entre comillas la palabra, pero no encuentro otro, como más tranquilos con esta situación, no están tan exigentes. Y otra cosa que yo le hacía la pregunta, por ejemplo, a la alcaldía, que los trabajadores no pueden estar a más de 2 metros, a menos de 2 metros, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿y si vamos a fundir una placa? ¿Sí? ¿Cómo fundimos una placa? Así. Es que hay muchas cosas que pueda que hayan personas que las diseñen o las realicen sin pensar en ese tipo de cosas de cómo hacerlo. Entonces no piensan en el momento en hacerlo, sino en salir de eso, ¿no? Sí, como para presentar algo. Sí, no pero tiene entonces, lógica. el problema va a que, digamos que lo que nos pidieron, o bueno, lo que me pidieron a mí, es que con base en la información que están presentando en el protocolo, nosotros hagamos el mapa para la propia alcaldía, o sea que sea de control interno, de cada una de las obras para crear, bueno, un mapa de calor. O sea, por ejemplo, hoy pueden trabajar de 8 a 10. Esta obra tiene, por ejemplo, 30 trabajadores. Ah, bueno, es un número de trabajadores importante. Vamos a revisar si cumple los protocolos. Si no lo cumple, se sellada la obra. Entonces, pues está fuerte la cosa, está complicado no cumplir el protocolo y que no se sabe hasta cuándo. Sí. Porque, digamos, por ejemplo, lo que nos dice Karen, la empresa no va a poder seguir así todo el tiempo. Ay, Inge, pero, o sea, no solamente es eso. Digamos, listo, la empresa tiene y demás, pero también se ha presentado, digamos que para Ramírez, que digamos lo que decía María y decía Diana, la policía no, digamos que no pone problema de quién entra y quién sale, pero la misma población se puso afuera de la obra con escopetas y no dejaban entrar a los ingenieros ni a los trabajadores y tuvo que ir la de social, la tuvieron que traer para que hablara con ellos que por qué no, que no querían que trabajaran y demás. O sea, no solamente es como, listo, nos está abriendo esto el gobierno, sino que también como que las personas se están dejando como llenar
de miedo y dicen, no, si empiezan a trabajar, pues, o nos tienen que dar algo, porque también está la gente que no solamente no quiere que dejen de trabajar, sino que les den algo de dinero por dejarlos pasar. Y la policía no está ahí ni siquiera como para controlar ese tipo de situaciones. Es que siempre está complicado la situación, la verdad. Era vivir con él. Sí, exactamente. Pues mientras que llega la vacuna, porque yo creo que llega la vacuna, creo yo no. Pues que cuando ya supuestamente ya en monos ya no, y que hoy descubrieron ¿qué era? Pues, ¿qué era? Anticuerpo. El anticuerpo, sí. El que lo desataba, algo así, ¿era cierto, Mario? Sí, no dejaba que se reproduciera algo así en Vietnam. Sí, exactamente. O en Vietnam, no me acuerdo. Pero en Bueno, otros algo lados así. dice que Dime, Diana. el virus mundial. Es que también salen muchas cosas que uno ya no sabe si son verdad o no, pero también decían que el virus resulta ser inmune a las vacunas que han realizado. Sí, por eso es lo que te decíamos, Diana, que hoy se descubrió que la vacuna servía en monos. Y la que nos dijo Mario, la de qué, se me olvidó la palabra, Mario. Un anticuerpo. El anticuerpo, sí. Que no permitía que, digamos, que se reprodujera en el sistema. No, creo que lo que no permite es que uno se infecte. Ah, pero que se infecta, o sea, como otra vacuna, ¿sí? Sí, algo así, o sea, lo que hace es que, como por así decirlo, un campo de fuerza que hace que el virus se aleje, o sea, como un repelente, podríamos llamar. Ah, ok. Entonces, básicamente eso, yo creo que pues cuando llegue la vacuna, por ahí o cuando ya produzcan la vacuna, por ahí que llegará acá en Colombia unos 4 meses y eso que nos vaya bien, porque si vieron